amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Quiero contarles que hoy les voy a mostrar la casa, les voy a hacer el room tour. La verdad es que a esta casa nos mudamos hace muy poquito, a este piso como le dicen aquí. Y hay muchas cosas que todavía me quedan por organizar, por poner en su lugar. Así que pues les voy a mostrar así como tal cual está. Como saben, este no es nuestro primer piso desde que estamos aquí en España, porque nosotros ya estuvimos cuando llegamos a Caleruela. Pero ahí no se los mostré, fue como una casita de paso porque estuvimos un mes, pero nunca llegué a mostrárselos. Aunque esa me parecía muy rara porque había que para todos salir afuera, pero por lo que sé, o en otros tiempos, y algunas casas siguen siendo así, como que el baño está afuera, la cocina está afuera, para pasar al otro dormitorio también estaba afuera. Era como un poco rara y me costó un poco acostumbrarme, pero bueno, nada. Aunque no me gustaba mucho, siempre estuvimos muy agradecidos con nuestra amiga, que gracias a ella, nosotros cuando llegamos tuvimos un techo donde estar y bueno, y empezar toda esta aventura. Después de un tiempo tuvimos otro piso, que ese es el que nunca les enseñé en realidad, pero que también estaba muy bonito, solo que bueno, ahora vivíamos al lado, no nos mudamos muy lejos, pero solo que este me parecía un poquito más grande y me gustaba más por la distribución, porque acá los pisos son un poquito... Bueno, ahora se los voy a mostrar y les voy a ir diciendo. Me van a tener que tener un poco de paciencia porque estoy sola como siempre, entonces voy a tener que estar llevando el trípode para todos lados y grabarles más o menos así como puedo, porque no tengo otra persona que me esté enfocando para mostrarles, así que pues tengan paciencia. Ahí vamos. Aquí, esto acá es la puerta principal. Al entrar lo primero que se ve es esto de aquí, el recibidor, miren. Aquí estoy yo con mi super barriguita. Bueno, aquí es donde normalmente casi todas las casas en España al entrar tienen un recibidor. Nosotros en Uruguay como que eso nunca lo tenemos, pero bueno. Donde dejamos las llaves y alguna que otra cosita para que esté bonito. Bueno, aquí, acá tengo un perchero que, bueno, el pobre está sobrecargado, está pidiendo que le saque cosas. Y bueno, una silla que creo que todo el mundo tiene algo como para ir dejando las cosas. Aparte del perchero, también normalmente dejo la mochila de Alma aquí y todas las cosas que al otro día tengo que agarrar rápido y sacar. Bueno, y así se ve, tengo el trípode allí. Este es el estar que entras, ahí a la primera vez que entras. Y ahora les voy a mostrar nuestro dormitorio. Aquí está. Es bastante grande, la verdad. Miren la vista hermosa que tengo. Es que a mí me encantan. Y más hoy que está lloviendo. Miren. Está hermoso. Les voy a abrir para que vean. A mí es que me encantan estos días así, lluviosos. Amo. Como pueden ver, tenemos aún la cama de Alma en nuestro cuarto, porque la señorita, por más que le organicé toda su habitación, me pidió que le comprara sábanas nuevas, que iba a dormir en su cuarto, que le comprara la televisión para por las noches por lo menos mirar un ratito de dibujito, o los fines de semana. Nunca pasó eso, que le comprara cortinas nuevas, que todo de princesa o todo rosadito, y ella se iba para su cuarto y le compré absolutamente todo y nunca se fue. Pero bueno, tenemos esperanza que en algún momento ella va a dormir sola. Y bueno, como acá les muestro, es una habitación bastante grande, creo que es mucho más grande que la que teníamos allá. No sé cómo vamos a hacer para meter una cuna también aparte de la cama, pero bueno, ya verán más adelante en los videos. Esto será un cuarto medio raro, pero bueno, hay que adaptarse. Bueno, la cama de Alma, nuestra cama, a ver si llegan a ver. Aquí tenemos la televisión aquí. A veces por las tardes nos ponemos a mirar la tele o por la noche cuando Manuel llega. Y bueno, así se ve nuestro dormitorio. Bueno, sí, nuestros, de todos. Y futuramente de Gael también. Así. Y tenemos el armario. Normalmente los pisos traen absolutamente todo. Nosotros de acá no tuvimos que pagar nada. Incluso cuando nos mudamos, el dueño, como acá se llevaron varias cosas porque él se compró otro piso, entonces como se llevaron la cama y demás, él nos compró una cama nueva con colchón,
y nos compró 2 colchones más, 2 camas más para tener en la otra habitación que también habían dejado vacía. Les compró unas cosas a Alma también. Entonces nada, la verdad es que no tiene comparación. Yo siempre digo, la verdad es que acá es un mundo aparte, y sinceramente que sí, es un mundo aparte totalmente diferente. Allá los dueños de una casa, apenas si tenés algún problema y te lo llegan a solucionar, y si no, solucionátelo como puedas. Así que pues eso a mí me gusta muchísimo, que cualquier cosa acá te lo solucionan. Y también me gusta que pagar un alquiler y que ya tengas todo en la casa, no como nosotros, que los muebles que teníamos, la verdad que íbamos ahí comprando lo que podíamos, y claro, a pagar el alquiler y comprar sus muebles también a su vez es como un poco complicado. Pero la verdad es que para los que venimos de afuera así y no tenemos nada, la verdad que está súper bien que sea así. A mí me encanta. Y me encanta porque si igual en otro momento me quiero mudar y tenés muebles nuevos y no tenés que estar comprando y cambiando, o sea, así que para mí está espectacular eso. Yo lo que tuve que comprar, que se lo compré porque yo quise, porque cuando estábamos en la otra casa, fue la cama de Alma y el colchón. Eso sí se lo compré yo, porque en la otra casa no había cama chica y necesitábamos una para ella, y bueno, se lo compré yo. Así que eso es de ella en realidad. Y bueno, esto es lo que es la habitación así nuestra. Ahora les voy a mostrar lo que es una habitación que creo que todo el mundo tiene como para guardar, como trastero, vamos a decir. Porque como nosotros utilizamos nada más que esta básicamente, esa la tenemos como para cuando viene alguien y se quiere quedar. Obviamente la arreglo bien y la ponemos bien para que la persona se pueda quedar y esté bien. Así que les voy a mostrar esa habitación, a ver qué les parece. Como les digo, es una habitación muy simple que son 2 camas juntas, pero yo las uní porque me parecía que se veía mejor. Pues ahí tenemos cosas que hemos sacado, el armario grandote que tiene. Bueno, cosas para tirar, no miren eso. Y bueno, acá que ya tenemos, como ven, el carricoche para el bebé, la cuna, más cositas para el bebé. Y bueno, estamos teniendo todo así medio más o menos, porque como guardamos nada más que cosas acá, no le meto como mucha cosa, o sea, está bien, si se arregla está bien la habitación, pero como nosotros no la utilizamos para nada, la verdad, ya les digo, acá estamos metiendo cositas. Ay, miren qué bonito, ya tenemos carricoche. Antes que nada les quiero adelantar que en esta habitación de aquí, que es muy pequeñita, que en realidad es como más para guardar cosas también, está desordenada, no me gasté en ordenarlo. Como esté así se los voy a mostrar, no me juzguen. Entramos, vamos a prender la luz antes que nada porque si no. Y aquí tenemos el reguero. Como les digo, todavía me quedan muchas cosas por ordenar, así que pues acá tenemos medicamentos y cosas. Ahí vamos poniendo cositas de despensas y que vamos teniendo. La bicicleta de Alma, las botellas de agua, leche, más cosas, la piscina, las cosas de Navidad. Bueno, es como un cuartito para guardar cosas y nosotros lo aprovechamos, aunque lo vamos a limpiar bien, o sea, lo vamos a arreglar bien, a sacar cosas que no necesitamos y lo vamos a usar nada más que para guardar cosas de comida. Así que va a ser para eso nada más. Pero la verdad que es un espacio que está bastante bien, bastante bueno, que me parece que si no tienes mucho lugar así en muebles de cocina y eso, me parece que está estupendo. Como les digo, a mí de esta casa me gustó mucho la distribución, porque por ejemplo acá está mi dormitorio, nuestro dormitorio, acá está la otra habitación que les dije que bueno, está ahí, y al lado de la nuestra está la habitación de Alma. Aquí se las muestro. Tiene todo más o menos como tenía en la otra casa. Pues quedan cosas por ordenar y todavía arreglar, pero para mí que la verdad que está bastante bien. Ni en su sueño ni en nuestro sueño en Uruguay íbamos a poder darle o que ella pudiera tener una habitación como esta. Yo ni cuando era chica tuve una habitación como esta y la verdad es que no sé, de alguna manera estoy muy feliz por lo que ella tiene, porque hay muchas cosas de aquí de esta habitación que sí son de ella. Por ejemplo, todas estas cosas sí son de ella. Bueno, el escritorio se lo compró el dueño de la casa para que ella tuviera acá, frente a la ventana. Tiene una preciosa vista también.
ahí para hacer sus tareas y sus cositas. Bueno, eso X, tengo que sacarlo. Pero creo que está muy bien para ella, la verdad, aunque no la utiliza, como se los digo, creo que en algún momento puede llegar a utilizarla y creo que está muy bonita. Como les digo, ni en nuestro sueño íbamos a poder darle en Uruguay una habitación como esa, ni no sé si a esta altura que pudiera tener una habitación para ella, porque ahora es porque no la usa, pero allá es muy complicado, los alquileres están demasiado caros y la mayoría tienen mucha humedad y otras que, ya les digo, son muy caros y las casas y es muy complicado, así que nada, los que obviamente hay muchos que tienen porque ya tienen su casa propia, pero si vas a alquilar se hace muy difícil. Nosotros por lo menos no podíamos pagar una casa que tuviera 2 habitaciones, así que como les digo otra vez, nosotros estamos demasiado agradecidos, demasiado felices de estar acá y sin arrepentirnos ni un solo segundo. Bueno, y después que salimos de acá de la puerta principal, que para acá se va a los dormitorios, y para acá tenemos lo que es el baño, que es verdad que es un poco más chico que el otro, pero bueno, nos apañamos, está bien, está bien. Aquí con su espejo. Un mueblecito que creo que en España todos tienen un mueblecito para guardar cositas, que no lo voy a abrir porque bueno, hay un poquito de desorden. Ahí, siempre tienen para guardar cositas, su inodoro, su bañera o su ducha, como se diga. Es chiquito, como ven, hay poco espacio, pero está bien, no se necesita para tanto un baño tan enorme. Y saliendo del baño, por aquí seguimos y tenemos lo que es la cocina, que a mí esta cocina me gusta muchísimo más que la otra. Aunque me faltan muchas cositas por hacerle claramente. Miren, el microondas, por ejemplo, venía a la casa. Estas cosas son nuestras. La cocina también, porque como nos tuvimos que mudar, había una cocina muy vieja que no me gustaba y me decidí y me compré esta. Que me compré una chiquita primero porque no entraba y otra porque si, como les digo, en todos los pisos normalmente ya están amueblados, así que si un día me tengo que volver a mudar, o me la llevo o la tengo que vender, entonces no quería gastar en algo que no necesitaba tanto en realidad. Bueno, la cocina, que es verdad que es un poco más chica, que la otra era más abierta, más amplia. Pero bueno, la verdad que tampoco me preocupa porque en la cocina nosotros en realidad estamos muy poco. La que está normalmente siempre soy yo porque estoy acá cocinando. Pero me gusta porque es como más acogedora. Si no, en la otra como que yo estaba cocinando pero como que estábamos más dispersos. Y acá como que estamos todos juntitos y más lindo, no sé. Eso digo ahora, ya cuando aumentemos, no sé si me va a gustar que estemos todos tan amontonaditos. Pero bien, a mí me gusta la cocina esta, me gusta muchísimo más que la otra. Por lo menos a mí, a mi gusto. Estoy súper conversadora, Saliendo de la cocina, nos vamos a lo que es el salón. Que el salón es súper grande, súper. Miren, en el salón, aquí puse, bueno, un silloncito, un mueblecito. La mesita esta, que esta es momentánea porque quiero poner una aquí de centro. La televisión, puse esas cositas ahí. La ventana, que esos ahora les voy a comentar una cosa. Y bueno, lo que es acá, esta parte tipo comedor, que en realidad no la usamos para nada, solo para a veces si queremos hacer alguna tarea con Alma o dibujar o algo, pero no mucho más. Mi idea era hacer el salón aquí, o sea, tener los sillones, ponerlos aquí y la televisión aquí, que ya tenemos todos los cables ahí como ven. Ya están todos los cables y que se viera el precioso ventanal que tenemos. Pero claro, este mueble es enorme porque capaz que en cámara no se ve tanto, pero en sí pesa muchísimo y es muy grande. Y también lo quiero hacer, quería cambiarlo para aquí y tapar esta ventana porque esta ventana no tiene ninguna protección. O sea que los niños se suben al sillón y si por algún descuido está la ventana abierta, se van para abajo que se me matan las criaturas. Entonces, nada, normalmente con Alma, siempre que llega Alma, yo bajo la estera y queda baja, no se abre la ventana ni nada. Y obviamente ya se lo hablé, que ella no puede tocar la ventana ni nada de eso. Pero claramente son niños, entonces, nada, esa ventana me da mucho miedo.
Entonces, y más después con Gael, que al final, obviamente, aquí que cuando Gael nazca y todo, quién sabe, ¿no? Que ya empieza a caminar, capaz que ya ni estamos aquí. Pero me da mucho miedo cuando son niños chiquitos así. Y Alma entiende mucho, pero bueno, no deja de ser una niña. Y bueno, a veces los accidentes también pasan. Entonces me gustaría cambiar ese mueble y tapar la ventana y que definitivamente no se vea, no nada, y ya está. Porque en realidad acá en el día siempre está baja la estera por ella. Cuando ella está, no se toca la ventana. Así que me gustaría poner el mueble ahí y por seguridad ya que queda ahí. Pero claro, como les digo, pesa demasiado, o sea, y es muy grande y tampoco sé si entra. Tengo que sacar medida. Pero ahora me estoy dando cuenta el por qué no se podía. El mueble es más alto. Ay, no enfoca. Es más alto, entonces claro, si lo pongo tengo que ponerlo más para adelante, que igual va a quedar unos así más o menos para adelante, entonces quedaría un poco mal, me parece. Pues no sé, capaz que en algún momento. Pero bueno, el mueble en sí me encanta, está precioso, me falta rellenarlo, no tengo nada. Pero bueno, poco a poco le iremos comprando, como es tan grande también, bueno, ahí poquita cosa tiene. Y bueno, esta parte que acá no tengo nada, que a mí me encantaría, acá el salón quedaría precioso. Y tengo este ventanal hermoso que se ve para afuera, ignoren la ropa que tengo que sacar ahora. Pero esto es lo que se ve. Y esto es lo que les grabo siempre. Está lloviendo, qué día más lindo. Ay, qué frío. Bueno. Y esto era lo que les decía, no sé si me escuchan bien. Pero el balcón, el otro, por ejemplo, del otro piso, era como hasta aquí nada más. Y un cuadradito súper chiquito. Y acá tenemos la mesa. Es grande, o sea, no es como un patio en sí súper grande. Pero yo creo que para que los niños jueguen ahí un poquito en verano, por las nochecitas, ponernos a comer algo. También mi idea es que si vamos a estar mucho tiempo acá, es hacerlo más alto esto, poner algo, no sé, alguna idea me voy a dar. Y bueno, muchos me han preguntado cuánto es que pagamos aquí y no sé si en algún momento lo dije. Pero bueno, nosotros acá por este piso pagamos 400 euros. Yo creo que está bien, que en algún momento nos van a subir porque ya tenemos el aviso que lo van a subir. Pero bueno, creo que aún así 50 euros más está bien porque hoy en día los pisos están muy caros aquí, están subiendo bastante. Así que me parece que están bien, que como les digo, tienen sus muebles, sus cosas y me parece bien. O sea, no sé, capaz que para los demás es caro o no lo sé. Sé que hay pisos mucho más modernos hoy en día, pero también sé que están mucho más caros y más en la ciudad, así que más en el centro. Pero me parece que bueno, que está bien, que es amplia, es grande, así que me parece que está bien de precio. Obviamente si vienen de otros lugares no comparen el precio porque hay muchos que me dicen, ay, pero 400 euros, ¿cuánto es mucho para lo que es el dinero, por ejemplo, de Uruguay? Pero siempre digo, no comparen porque al vivir acá ya no ganas en pesos uruguayos, ganas en euros, entonces uno se maneja diferente con lo que vale el dinero acá. Así que nada, eso me parece que está muy bien. Como les digo, ya tienen todo básicamente. Son muy pocos los pisos que tenés que comprarle cosas. Nosotros no tuvimos que comprar nada, porque literalmente venían hasta con sábanas y todo. Y bueno amigos, espero que me haya lo hayan visto bien, que haya podido. Capaz que no era la mejor manera que podía hacerlo, pero como saben, Manuel está aquí nada más que los domingos. Y cuando está los domingos esta casa parece que explota porque no se limpia. Acá no se limpia sábado y domingo. Bueno, yo sábado sí, pero domingo no lo limpio. Entonces el domingo es de disfrute y no quería como sacar ese momento así. Así que bueno, digo, lo voy a hacer como pueda yo sola. Y bueno, espero que haya quedado bien, que lo hayan visto bien, que les guste tanto como a mí, porque no sé, yo me siento muy contenta por esto. Para mí es demasiado, como le digo, para nosotros. Ya les digo que en Uruguay jamás íbamos a pensar en nuestra vida que íbamos a tener un piso como este, que no es nuestro, es alquilado, pero da gusto. Bueno, yo no soy la que trabajo, pero sé que si lo trabajara yo y como Manuel creo que da gusto, piensa lo mismo, no está aquí para decirlo,
pero que da gusto trabajar y decir pago por esto, pero aunque me sea forzoso y costoso y aunque me sea un poquito caro de repente, estoy pagando por una casa bien, que no tiene humedad, que no se te destrozan los muebles, sean tuyos o no sean tuyos, da igual. Entonces, que tengas espacio, que la casa sea grande, o sea, como le digo, nosotros en Uruguay trabajábamos los dos y no se, o sea, llegábamos a pagar ese apartamento súper chiquito y siempre estábamos como con ese bajón porque por más que quisiéramos mejorar, comprar cosas nuevas, o nunca alcanzaba, o con la humedad que tenía el apartamento, pues las cosas se estropeaban mucho, entonces nada, es un poco difícil. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like, que a nosotros nos ayudan un montón y nos vemos en el próximo. Adiós.